escucharte. Me alegra, Amén, igualmente. de corazón te lo digo, mi hermano. Me alegra escucharte y ver a todos los que están ahí sentados. Edward, ¿levantaste la mano? Buenos días para todos, que Dios me los bendiga. Bendiciones. Nada, empecemos. Amén, Edward. Así es, mi líder Edward. Amén, amén. Eh, Sorprendente este capítulo 21 de los Proverbios. Sorprendente porque desde el verso 1 hasta el último encaja la balanza de lo que es, la balanza de lo que es el necio y el impío. El necio y el impío. Tengamos eso muy en cuenta. Y comienza el verso 1 lanzando creo que lo más fuerte que puede haber, pero a su vez parece que nos invitara aquí la palabra a entender la cantidad de veces que se puede fallar. El hombre que reprendido muchas veces ya está dando como esa opción y ese reconocimiento porque pues todos sabemos de antemano que el pecado capital de nosotros es la adicción o es el volver a tocar todo lo que tenga que ver con el consumo de los químicos. Pero la palabra siempre se refiere a la cantidad de fallas que podemos cometer en un día. Más, hay programas, o el programa donde a mí me educaron, me enseñaron de que todos los días se comete una falla. Llegué a ver sentar gente por decir que hoy no había fallado. Y cuando alguien decía, no, hoy no he fallado, hoy no encuentro nada que poner en mi diario, porque pues la verdad siento que todo lo he hecho bien hoy, por eso nomás lo sentaba. Entonces, dice que el hombre que reprendió muchas veces es reconociendo esto, de que el ser humano por naturaleza tiende a fallar. Hoy, por eso nos sentamos esta mañana aquí y que sea la sangre de Jesucristo lavándonos de todos nuestros pecados, desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que sea ella una fuente inagotable de misericordia y de perdón, porque hoy vamos a fallar, sea de una o de otra manera. Pero el problema está en cómo recibimos la reprensión. Porque es que dice aquí que el hombre que reprendió muchas veces endurece la cerviz, pues de repente será quebrantado y viene lo peor. Y no habrá para él una medicina ni un remedio. Entonces, no es las veces que fallamos, sino las veces como tomamos esas fallas. Es la manera como recibimos la reprensión. Es la manera como enfrentamos esa corrección. Hay muchos que llegan y saben demasiado, pero también han fallado muchas veces. Y a través de los meses que hemos vivido aquí y que he convivido con esos grandiosos hombres que he conocido en Azojutec y, 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 y otros que también pues hemos vivido ciertas situaciones, muchos hemos recibido gente que sabe demasiado, pero que ha tenido demasiados episodios, llamémoslo así, o recaídas, o fallas, y nosotros lo recibimos y a los 3 días lo ponemos a que maneje la casa. Y a nosotros ponerlo a que maneje la casa, pues ya no estamos en la balanza, porque aquí la balanza es el justo y el impío, el justo y el impío, sino que llega este y nosotros nos pasamos y hacemos peso en esa balanza y hágale, mijo, porque solamente porque sabe. Pero hay personas que vienen ya haciendo una escuela.
Hay personas que vienen ya caminando ahí. Entonces ya no es reprendido, sino que lo dejamos que endurezca su cerviz, que se ponga recto delante de los demás, sabiendo de que necesita ser reprendido. Y comienza aquí la serie de versículos, una serie de versículos que acabamos de leer, de cómo el impío, y el que ama la sabiduría, Dios lo pone en dos sitios diferentes, llamémoslo así. Dios nos ama a todos, pero en este momento, Dios nos pone en balanzas diferentes y nos pone a ver en qué lado es que estamos. Y comienza a recitar, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mire, los dos dominan, los dos pueden mandar, los dos pueden dirigir, pero hay una diferencia. Cuando domina el justo, el pueblo que se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, el pueblo clama. Y comienza una serie de situaciones que hemos vivido y he escuchado y he visto y aún siguen sucediendo. Porque la justicia y la impiedad son dos cosas totalmente diferentes, no pueden ir juntas. En la balanza son dos cosas totalmente diferentes. Y siempre delante de Dios va a terminar ganando la justicia sobre la impiedad. No podemos dejar de que caigamos en la contraria. No podemos erguir ni endurecer la cerviz, o sea, endurecer y centrarnos sobre lo que sabemos y no recibir, no recibir. Miren, poniendo el ejemplo y con todo respeto, digo, cuando Leonardo dice, estoy aquí para aprender. Imagínense un hombre que ha vivido esto y que ha entendido esto de la adicción y que por momentos, como a muchos nos ha sucedido, y le pregunto a Leonardo con todo respeto, uno siente de que ya sabe tanto y que ya ha aprendido tanto, pero llega un momento y se encuentra en el caminar, se encuentra con otra situación diferente y uno dice, necesitaba esto también. Y yo lo dije, creo que en clases pasadas, yo reconozco lo terapéutico y sé que necesitaba de lo terapéutico en mi vida y necesitaba profundizar más en este tema porque es necesario los complementos, pero siempre llego a la misma conclusión, Dios lo es todo, Dios lo es todo. ¿A ustedes lo gobierna la justicia o lo gobierna la impiedad? Si lo gobierna la justicia, usted se alegra de su tratamiento, se alegra de que Dios esté sobre su vida. Usted se levantó y dice, gracias a Dios por este devocional, gracias a Dios por lo que voy a recibir, gracias a Dios por todo lo que me va a hablar, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud. Usted se alegra de que lo gobierne la justicia, pero usted se levanta por la mañana y es mirando la pared a ver cómo me la subo para irme. Y es mirando ese alambre después y dice, no me importa cortarme, pero me tengo que ir. A usted lo gobierna, déjeme decirle otra situación diferente porque usted está gimiendo y se levanta esa maquinar. ¿Cómo va a escapar? ¿Cómo va a escapar? O has caído en una serie de impiedades y de injusticias que vos mismo querés huir de vos mismo. Y por eso dice la filosofía universal, y la repito, de anoche la estábamos por ahí escuchando. No existe refugio alguno donde poder escondernos de nosotros mismos. No existe. No existe. Puedes mandarlo para España, para Estados Unidos, para Australia, para la China, para donde quiera. Que no existe refugio alguno a donde poder escondernos de nosotros mismos. Por eso, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Más el que se mantiene con rameras perderá la hacienda.
¿Y cuáles son las rameras? Esa manera de actuar negativa, esa manera de proceder que no da de acorde con los mandamientos de Dios, la manera en que vemos las cosas que a nosotros nos parecen que están bien, pero que resulta que delante de Dios están mal. Anoche recordamos esto, miren, para los fariseos y para los saduceos y todos los doctores de la ley que venían con una tradición desde la antigüedad. Para ellos, la ley era todo, la ley de Moisés era inviolable, pero decíamos anoche, cuando se circuncida el corazón, la ley no es eliminada, sino que la ley se muestra como verdaderamente es. Pero ellos no aceptaban esto y por eso muchas veces en los tratamientos no aceptamos ciertas situaciones, pero que son necesarias para la cura de nuestra alma. Entonces, claro, para ella no es muy fácil no ser sorprendidos en el pecado, sino que el pecado siempre era cubierto, ¿ya? El pecado, la ley lo que hacía era cubrir el pecado, pero cuando llega la ley de Jesucristo, entonces Juan el Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. O sea, ya no era cubierto, sino que era quitado. Pero a nosotros nos corresponde una tarea. Por eso dice el versículo, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que se mantiene con rameras perderá su hacienda. O sea, perderá. Miren, el que se mantiene con todas sus actitudes negativas puede durar 10 meses en el programa. Que pierde esa hacienda, o sea, pierde todo lo que ha sembrado. Pierde todo lo que ha sembrado. Siembra acá, siembra allá y comienza a ver los frutos de su caminar diario. Pero le gusta mantenerse con este tipo de rameras, con este tipo de actitudes negativas, con ciertas cosas que tiene guardadas, con ciertas cosas que solo él las sabe, que él las hace a espaldas, que él las maquina, que él las va pensando y dice cuando salga de aquí, sí, hermano, usted puede decir sí, pero resulta que usted no va amando la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Pues todos lo sabemos, el temor del Señor. ¿Y cuál es este temor? No es, no, es la reverencia, es el amarla, es buscarla a diario, porque es que hacerse sabio no es que muchas veces entendemos que hacerse sabio es conocer y saber demasiado. ¿Y usted, man, cómo sabe? No es cómo sabe, sino cómo aplica. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida cada día esta sabiduría? Así como aplicamos la maldad y la injusticia y la mentira y el engaño y la manipulación, apliquemos la sabiduría a nuestras vidas. ¿Y cuál es la sabiduría? Pues el tesoro que hoy nos regala Dios. En este Proverbio 29 y mañana en otra cosa y más tarde que el apóstol les hable a ustedes otra cosa, o mi líder Edward o mi líder Leonardo. Es más, hasta nuestra misma mamá, un día que regresemos a la casa, o nuestro mismo papá. Hermano, la sabiduría clama en las calles y habla de muchas maneras. Déjeme decirle que un día usted va a estar en su casa y usted le van a dar ganas de irse a hacer algo que usted no debe hacer. Y usted se para en la mesa y dice, mamá, ya vengo, papá, ya vengo. Y ellos no le dicen nada. Pero sale el perrito de su casa, la mascota, y se le prende el pantalón y comienza, muerde tu pantalón y comienza a hacerte así. Comienza a remojar la bota de tu pantalón para decirte que no te vas. Así es, así funciona la sabiduría.
Es más, llegar a la olla, porque a mí me pasó. Y los mismos que están ahí dicen, mijo, pero si estás bien, ¿para qué vas a volver a joder con el mismo jíbaro? Trama en todos lados. Y te va a decir, mijo, si estás bien, ¿para qué venía a joder acá con esto otra vez? Oye, al mismo que le vende, le puede decir eso. Y si usted alcanza a reaccionar, genial. Pero cuando usted no está en la balanza de la justicia, la impiedad le da rienda suelta a todo tu ser. Y terminas donde ya sabemos. Eso es lo que sucede. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el hombre de presentes la destruirá. El hombre con disciplina afirma la tierra, mas el hombre de presentes la destruirá. Y se enlaza con el verso 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. ¿Usted sabe qué es lisonjear? ¿Alguien sabe qué es lisonjear? Mire, alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganarse su voluntad. Eso es lisonjear. Alabar a una persona de manera exagerada y generalmente interesada para ganarse un favor. Entonces, por eso dice el proverbio, el que lisonjea a su prójimo, déjame decirle que retiende delante de sí. O sea, él mismo pone su red, él mismo la pisa y él mismo queda atrapado en ella. La claridad, la justicia, no la impiedad. Muchas veces, uy, mire, usted de lo bueno, uy, mire, todo usted, hermano. Venga, me regala una llamadita. Eso es lisonjear. Eso es lisonjear. Vas buscando un propósito con tus actitudes, con tus hechos y con tu proceder diario. Vas buscando un propósito. Por eso es tan delicado y por eso lo hemos dicho muchas veces acá, que los factores externos no te motiven, que te motive tu propio ser. Eso es lo que nos tiene que motivar cada día. Te vamos a regalar una moto, mijo, yo si hace los 10 meses, hermano y familia, muchas veces podemos caer en lisonjear o en lisonja con estas maneras de pensar. Porque entonces ya los factores externos, entonces comienzo a ser motivado por factores externos. No, voy a lavarle el carro y la moto a mi líder para que él el domingo me deje salir. No lisonjemos. Esperemos que Dios ponga esa justicia que usted está haciendo ahí calladamente, y porque no hay nada más bonito que Dios te alabe, que Dios te ponga en el lugar, que Dios vea que esos frutos y esas cosas en cualquier momento se muestren. Lo digo yo también por experiencia, porque yo siempre fui callado, hacía lo que tenía que hacer. Vean, en mi proceso, el pastor me mandaba a hacer una zanja de la Marranera al lago de los peces, era larga, de bastantes metros. Y yo me iba a hacer era la zanja, porque me había, eso lo entendí comenzando mi proceso, yo ya sabía eso, porque pues pagué servicio militar y siempre trabajé y siempre tuve un patrón. Y siempre hacía las cosas así, a pesar de mi consumo, siempre hacía las cosas. Y si me pedían un favor, el jefe me decía, tienes que quedarte hasta las 10 de la noche para que recibas la mula de gasolina de la Texaco que viene a las 10:30. Aquí te dejo el cheque. Pues puede hacer el favor, Luis. Yo sí, señor. Desinteresadamente. No porque mañana iba a pedir un favor y le iba a decir, jefe, ¿me puede prestar ahí 200.000 que yo pues en la quincena los devuelvo? Qué pena eso, man. Qué pena eso. No busquemos lisonjear. No busquemos lisonjear. No busquemos favores. Busquemos más bien que Dios cuando nos monte en la balanza, Él mismo se encargue de exaltarnos. Por eso dice
entra en tu aposento y cerrada la puerta, busca a Dios en lo secreto y Él te lo recompensará en público. Él te lo recompensará en público. Entra en lo secreto, o sea, por eso es que es tan bueno entrar. Miren, cuando el Padre Nuestro dice, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? El aposento no es la fundación, el aposento no es tu casa, el aposento no es el templo donde vas a ir un día a adorar a Dios. El aposento es el interior. Entonces, por eso en la oración, ese es el principio del Padre Nuestro que está ahí en los Evangelios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Él, antes de eso dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y cerrada la puerta. ¿Y cuál es la puerta del alma? Todo esto que vemos. Por eso, cuando usted en la calle mira lo que no tiene que mirar, eso entra en tu aposento y se queda posesionado ahí. Y por eso por la noche termina el problemado. Es inevitable que no miremos, tenemos que mirar. Pero ¿dónde está tu capacidad de olvidarte rápidamente de lo que acabas de ver? Y que no conviene para tu alma. Entonces, por eso él dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso es que los proverbios nos llaman aquí a no lisonjear, porque es que no es en lo secreto, sino que vas detrás de un objetivo y estás lisonjeando. Y dice que el que lisonjea arma una red, él mismo se arma su propia red, ¿sí? Y dice, red tiende delante de sus pasos, o sea, delante de su caminar diario, está tendiendo una red para caer que en ella misma, en ella misma. Es delicado. Y este proverbio sigue y sigue diciendo, en la prevaricación del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. En la prevaricación del hombre malo hay un lazo y enlaza el uno con el otro, hay una red, pero mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Justicia, impiedad. Justicia, impiedad. El impío nunca entiende la sabiduría. Y el justo, él entiende muchas cosas, muchas cosas. El justo entiende todo. El justo tiene la capacidad de captarlo todo, de captar lo bueno, como dice. Capte lo bueno y deseche lo malo. Coja lo bueno para usted y deseche lo malo. Esta mañana yo puedo estar diciendo cosas. Capte lo bueno, investigue si es verdaderamente así. El justo entiende la causa. Por eso, particularmente dicen en el caso de nosotros que alguien que ha consumido y que ha estado por debajeado por las sustancias químicas y se para al frente y empieza a dar su testimonio, pues esto es muy efectivo para nosotros y es muy motivante para nosotros. A mí me motivaron muchos factores externos, pero buenos. El ejemplo arrastra, como dice Leonardo. El ejemplo es el que verdaderamente arrastra, el testimonio verdadero. Hoy estoy aquí porque quiero encontrar la balanza de la justicia, de la sabiduría, de la rectitud, porque la necesito, no porque ya la conseguí, sino porque la necesito. ¿Que alguien me puede reprender hoy? Sí. Hasta los clientes del restaurante me han dicho cosas y me han dejado callado. Y yo no puedo, no, es que yo sé, es que no, es que yo, uy, no, no. Hay que encontrar la balanza de las cosas. Perdón. El hombre dice, los hombres
escarnecedores, dice el 8, enlazan la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Mas los sabios apartan la ira. Los escarnecedores enlazan, prenden, activan la maldad. Sí, sí, hermano. Si hay un problema en una calle, usted tiene que tratar de apaciguar. Si hay un problema en tu familia, usted tiene que tratar de apaciguar. Usted tiene que encontrar la balanza de las cosas y encontrar el equilibrio y entender al que está cayendo en el error y entenderse usted mismo de que usted es justo. Entonces, por eso dice, los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, más los sabios apartan la ira. Por ahí hay un dicho popular que dice, para pelear se necesitan ¿cuántos? Para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos. Dos nomás. Uno solo no pelea. Uno cuando pelea con uno solo, uno está grave. Está perdido. Pero usted siempre encuentra, usted quiere siempre con quién pelear. Un día tu esposa se puede levantar brava o disgustada, digámoslo, o con una situación incómoda. Pero si usted la abraza y le dice te amo, y ella comienza, no, que déjame tranquila, y usted comienza, ¿cómo así? Para pelear se necesitan dos. Pero si en usted ha entrado la sabiduría, en usted ha entrado el temor del Señor, usted la sigue abrazando y la hace reír y termina ganando. Y termina ganando. El hombre sabio el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. El hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. El hombre sabio que contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, él no tendrá reposo. ¿Sí? El necio da suelta todo su espíritu, mas el sabio al fin le sosiega. El necio da rueda suelta, pues da a todo su espíritu, mas el sabio al fin que le sosiega. Por eso es que la sabiduría es tan importante. Y la sabiduría, quiero que aprendan esto, la sabiduría es una fuente inagotable. Es una fuente que no tiene cómo acabarse. ¿Y la sabiduría dónde se encuentra? En la palabra. Miren, algún día, o los que han leído la construcción del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo en sí, la tienda a donde habitaba Dios en este entonces, y había una reunión y una reconciliación con Dios, y era un proyecto y un prototipo de lo que venía. Por eso el verdadero tabernáculo es Jesucristo y su sacrificio. Pero en este tiempo el tabernáculo, cuando fue construido, todos los muebles tenían unas medidas. El altar de bronce tenía unas medidas. El altar del incienso tenía unas medidas. La mesa de los panes de la propiciación tenía unas medidas. El arca del pacto, donde estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y el asiento de misericordia, que era la tapa de esta urna, tenían unas medidas. Pero habían dos muebles que no tenían medidas. Y le voy a decir cuáles son. El lavar, y si quieren búsquenlo en la Biblia, usted nunca va a encontrar medidas. El lavar, donde el sumo sacerdote se lavaba las manos y los pies, y el candelero de oro, que tenía los 6 brazos. De los 3 y los 3, los 6 brazos, tenía el candelero. Esos dos muebles usted nunca encuentra medidas ahí. Y le voy a decir por qué. Porque el lavarnos todos los días, por eso comienza diciendo, el hombre que reprendió muchas veces, porque Dios de antemano sabía que el ser humano tiende a esto. Entonces, el lavar no tenía medida porque podemos lavarnos las veces que queramos. Es una misericordia, es una fuente. El lavar era una fuente inagotable. Y el candelero
que es el que representa la palabra, y por ahí en los Salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El candelero tampoco tenía medidas y representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es es sabiduría eterna, es sabiduría inagotable, es sabiduría que todos los días hay que buscarla, es sabiduría que hay que estar constantemente escudriñándola, encontrándola. A eso se refiere, esa es la verdadera sabiduría. Está ahí y nosotros somos los que le damos vida a esta sabiduría. Nosotros somos los que le damos eh, 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 esa contundencia a ella. Nosotros somos las que la hacemos rema con nuestro espíritu, la hacemos rema en nuestro espíritu y le damos vida a ella. La sabiduría constante, la sabiduría constante. No pitar en su carro, hasta eso te puede hacer sabio. Otro comienza, cambia el semáforo, está en amarillo y ya comienza, viven en un afán, en una necedad, no encuentran la balanza del equilibrio. Mire, decía alguien algún día, ¿usted está esperando el mío o está esperando el metro o está esperando el... Y resulta que el mío se retrasa 5 minutos y usted entra en una angustia, porque son 5 minutos. Pero usted en esos 5 minutos usted puede pensar, ve, yo tan afortunado, tengo una ciudad que se llama Cali y tengo la oportunidad de subirme en el mío. Porque hubo gente que se subiera en el verde Bretaña y en el azul plateada y en el azul crema y se iban. Usted no vio cómo iban a un buce alto y usted le toca a veces irse así colgado, rozando con la espalda los postes. Pero ahora este momento de la historia lo estoy viviendo yo, gracias. Y en esos 5 minutos, ¡pum!, aparece el mío. Pues usted comienza, ¡ay, cómo se hago! Hermano, encuentre la balanza. No se haga necio, hagámonos sabios. Apóstol, buenos días. Dios lo bendiga. Buenos días, Lucho, buenos días para todos, un saludo muy especial, bendiciones de verdad por este día, por esta oportunidad que Dios nos permite pues estar aquí aprendiendo, recibiendo de Dios. Ayer me recordaba algo que yo he oído por muchos años, yo creo que desde los 13 años oí eso y poco lo aplicaba. Que luchar, digamos, en las fuerzas, con esta carne, con esta naturaleza, con estos defectos de carácter, con los deseos que tiene el ser humano, es algo muy complejo, es algo bastante complejo y es algo bastante difícil. Por eso siempre buscamos el ser fortalecidos en Dios, siempre buscamos ese refugio en Dios porque lo demás viene a ayudarnos, lo demás viene a orientarnos, pero hay un ímpetu de rebeldía, hay un ímpetu de necedad, hay un ímpetu de soberbia, de altivez, que yo creo que nunca se había visto, o sea, nunca se había visto. Para mí, es mi concepto, Matías García, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Yo le he llamado tiempos difíciles en la recuperación, le he llamado pues esos defectos de carácter y he logrado identificar conductas tan complejas en nosotros como personas, que por eso un hombre de Dios dijo, ¿quién puede liberarme a mí de eso? Miserable de mí, llegó a decir miserable de mí, ¿quién puede destruir este cuerpo de muerte? Porque o sea, uno no explica cómo uno tiene un estilo de vida bueno, una buena familia, unos padres, en medio de los errores, en medio de las falencias. Es verdad, hay muchos vacíos en la casa, pero nosotros ya tenemos que llegar en un momento de la vida donde tenemos que asumirlo, donde tenemos que enfrentar una realidad. Que nos dieron garrote, que no nos dieron, que nos sobreprotegieron, que la codependencia, que
infinidad de cosas. Nadie llega bueno al tratamiento. Llegamos caídos y llegamos con demasiadas cosas, ¿ya? Pero hay una realidad y hay una verdad absoluta. Hay una realidad y una verdad absoluta. Si no entra Dios es muy complicado porque y no fortalecemos no la vida religiosa, sino la vida espiritual. Para mí, esto es un fortalecimiento y un ejercicio espiritual y una terapia también espiritual, además de aprendizaje, además de entender cosas. Creo que estoy nutriendo mi vida, estoy nutriendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que decía el versículo 1, todos nos hemos en algún momento hecho endurecido, todos nos hemos negado a la reprensión, todos nos hemos negado a la corrección, todos de alguna manera hemos endurecido la cerviz y nos ha tocado que seguir aprendiendo con más dolor, o sea, hemos tenido que ser quebrantados por la vida, no son las personas. Hay lecciones que nos las ha dado la vida en todos los campos, no solamente en el campo de la fundación. Es verdad, por el tema de la droga, parece que nosotros engrosamos más esa problemática y nos endurecimos un poco más porque lo único que queremos es ese estilo de vida, ese estilo de vida. Pero todos de alguna manera hemos aprendido lecciones y nos ha tocado aprender lecciones con quebrantamiento. Creo que desde temprana infancia muchas veces nuestros padres nos decían, jugar con candela es malo. Jugar con candela es malo, no prenda los fósforos. Y al último teníamos de curiosos que aprender con un quemonazo, ¿ya? Y así en los diferentes campos, emocionales, sentimentales, laborales, educativos, nos hemos endurecido. Y me gustó mucho una reflexión que una vez nos dejó Harvey aquí en este devocional cuando nos ilustra que por eso en el tiempo antiguo los esclavos, cuando les ponían la guillotina, se las ponían aquí, en esta parte que se endurecía. Entonces, está muy duro, está muy erguido, o sea, es decir, resistidos al cambio, resistidos a Dios, resistiendo a Dios, resistidos a un cambio de vida, resistiéndonos a decir, venga, voy a amar en vez de odiar, resistiéndonos, voy a obedecer en vez de seguir de necio, resistiéndonos a todo lo bueno, a un buen estilo de vida, resistiéndonos a unas buenas expectativas, resistiéndonos a un buen propósito, resistiéndonos a un buen empleo, porque venga, por la droga y por algunos comportamientos que quizá la familia no tiene respecto a la adicción o al consumo de sustancias psicoactivas, pero yo sí creo que todos de alguna manera somos necesitados de Dios. Y en algún momento hemos omitido, hemos obviado un consejo, una palabra, una recomendación. Ve, esa persona no te conviene. Ve, eso no es por ahí. No, ese no es el negocio. Y de alguna manera nos hemos endurecido. Entonces nos colocaba Harvey el ejemplo que por eso cuando bajaban la guillotina las personas veían aquí, dando a entender como cuando uno le alzaba los hombros. Yo me gané varias pelas porque le decían a uno en el tiempo de antes que no levantara los hombros y uno era erguido, la cerviz, endurecido, necio, rebelde, y sigo insistiendo que vivimos tiempos difíciles. Y mire que mientras Luis estaba hablando, yo rescataba una imagen por allí, dice, una característica de un sabio es tener la capacidad de resistirse a los placeres y del tonto, y el tonto ser esclavo de ellos. A veces actuamos tontamente. En la Biblia algunas definiciones dice tontamente, en otra parte dice locamente, porque nos resistimos al cambio, a mejorar, a fortalecernos, a nutrirnos en Dios. Y de verdad que cada vez veo todas las rutas, veo grandes profesionales, veo las mejores instituciones, casi que veo
la mejor cura para los tratamientos de adicción, pero yo digo, si no está Dios, no nos los tomamos, porque no nos resistimos a los placeres, porque a veces somos como ese caballito que le quiere dar rienda suelta a todo eso. Y el único que viene, como dice el versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando usted lo domina a Dios, usted puede dominar lo que hay en su vida. Pero si usted primeramente se deja dominar por Dios, ¿sabe qué es la cruz? ¿Sabe qué es la cruz del Calvario? Un hombre dominado, un hombre que pudo vencer todo lo que había en su mente, corona de espinas, lo que había en sus obras, en sus acciones, en su proceder, le pusieron clavos en las manos, un hombre que pudo vencer ese ímpetu, ese caminar apresurado y precipitado al pecado y a lo malo, por eso le pusieron clavos en los pies, un hombre que fue expuesto al escarnio, al vituperio, pero en últimas le pusieron la lanza y lo único que salió, le atravesaron la lanza y lo único que salió fue agua y sangre, espíritu y palabra, o sea, un hombre que se dejó dominar por Dios. Esa es la cruz, no es ni algo bueno, algo malo, no, es un hombre dominado, es un hombre dominado por Dios. Y cuando dice que nosotros nos dejamos dominar por Dios, nosotros vencemos. En Él somos más que vencedores. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. O sea, Él dice, usted se deja dominar por mí y yo le garantizo que tiene la victoria. Y por eso somos el desfile triunfal de Cristo. ¿Ya? Pero a veces no nos dejamos dominar, o perdón, no rendimos nuestra voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es simplemente, para eso nos fortalecemos espiritualmente, para que podamos rendir nuestra vida a Dios, para que podamos decirle, Señor, esos pensamientos y esos sentimientos de nosotros a veces nos juegan en contra. Enséñame a hacer tu voluntad, decía el rey David, o sea, enséñanos a que tú nos domines para que lo que nos dominaba antes, en este caso la droga o cualquier comportamiento, nosotros tengamos la autonomía de dominarlo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. El pueblo se alegra. Y el único justo y verdadero, y el único fiel y verdadero, dice la palabra, es Jesucristo. Por eso tenemos que unirnos a Él, a uno más fuerte que lo que nos esclavizaba, a uno más fuerte que nosotros para poder vencer. Yo solamente quiero hacer énfasis en ese versículo. Aquí hay unos versículos muy tremendos cuando habla de la vara de la corrección, habla de la necedad, de la impiedad, de estados y comportamientos del ser humano cuando se enceguecen y lo único que ve es lo malo, lo único que ve es lo negativo y se cierra a otras posibilidades que nos da la vida, estar bien, estar chévere, estar con los seres que amamos, disfrutar muchas cosas. Por eso tenemos que aprender, a veces en la fundación nos tienen que quebrantar cosas para dejarnos dominar. Y dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Por acá también hay unos versículos muy importantes que producimos alegría a la familia, que damos gozo a la familia. O sea, corrige a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. Oiga, que lo corrijan a uno ya, uno entrado en años, creo que duele más. Pero ese es el amor de Dios, corregirnos con su amor, aún tengamos mayoría de edad. Hay áreas que tienen que ser corregidas. Y estos proverbios, estos consejos, a veces son como una linterna que nos hacen caer en cuenta en cosas que podemos mejorar. O sea, llevamos, lo que decía Luis, siempre tenemos la oportunidad de mejorar, de crecer, de modificar, llevando los años que llevando la sobriedad que llevemos, teniendo hasta plata. Usted en Dios siempre, no, es que yo ya tengo mis negocios y esto y ya tengo mi vida hecha. No, señor, en Dios, Dios viene y trae su espíritu que es como una lámpara y siempre nos va a decir, hay que mejorar. Ahí tengo que entrar yo a tomar control de esa área de tu vida. O sea, cuando los justos dominan, Dios viene y nos domina en amor
para que no seamos esclavos. Dios no nos esclaviza, Dios viene y nos domina para que no seamos esclavos. En la calle, en el mundo, nos esclavizan. Y no es lo mismo estar dominado por Dios en amor que estar siendo esclavo de un pensamiento, un sentimiento, una acción, de la droga, del alcohol, de cualquier hábito y de cualquier comportamiento, de un rencor. Hay personas que son esclavos de un rencor. Es que a mí me hicieron, es que a mí me pasó esto de niño. Sí, todos llegamos con traumas, pero tenemos que avanzar. Todos llegamos con una familia disfuncional, pero tenemos que enfrentar, porque para eso está Dios. Todos llegamos con infinidad de situaciones, de malos ejemplos, pero tenemos que enfrentarlo. Entonces, le doy gracias a Dios, porque cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Y aquí están dominando los justos. Usted está dominando su vida, usted está dominando sus áreas, porque usted le está permitiendo a Dios que tome control, porque nos estamos rindiendo. Yo alguna vez tuve que decir: Señor, me rindo. No me gusta este cuento y esa habladuría y esa cháchara de ay, eso qué cansón. Y uno de pelado dije: no me gusta tanta manera, echan mucha labia y todo eso, pero le puedo decir que hoy por hoy me rendí y hoy por hoy puedo sostenerme en un mundo de tantas pruebas, de tantas tentaciones, de tantas circunstancias hostiles, de tanta agresividad, así en cursos de manejo emocional. Hoy en día yo creo que manejar las emociones ni en un semáforo, porque usted llega a 20, 30 segundos en un semáforo y ya tiene 8 pitándole atrás y le aturden, y usted y ese agite de la vida y en el trabajo y allá y todo el mundo apurale, tal por cual, y eso, uy, no, que de verdad que Dios nos ayude día tras día, y por eso nos encomendamos a Él para enfrentar tantas cosas que tiene uno que vivir frente a los comportamientos del ser humano. Entonces, pues Dios los bendiga. Cedo, ¿quién más quisiera intervenir allí? Se me va a descargar el teléfono. Harvey. Harvey, Buenos días, levantó la mis mano, hermanos. Harvey. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? Qué bendición amanecer hoy buscando la presencia de Dios y ahí sentaditos recibiendo la palabra. Es una gran bendición. Es una gran bendición hacerlo. Versículo número 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección son dos elementos fundamentales para que nosotros obtengamos sabiduría. La vara tiene que ver con la herramienta, ¿sí? La herramienta con la cual se aplica en ocasiones el castigo. Entonces, ¿qué es una vara? Es un palo largo, es una rama de un árbol que ya está sin hojas, pero la rama o ese palo sirve para muchas cosas. Tanto era para corregir el castigo, darle con la vara el castigo, pero también servía como apoyo, como sostén, servía también como defensa. Ese palo se podía defender. Habían caminos que había que recorrer y es como el campesino hoy día va por los caminos, por el monte y a veces lleva la vara. No lo sabe, una serpiente o algún animal va a atacar o se va a resbalar y pone la vara y con ella se sostiene. Eso es lo que hace la vara, nos da sabiduría. La corrección tiene que ver con hacerme volver a lo recto, al camino recto. Y es alguien más, lo se llama así como se habla de codependencia, se habla de corrección, o sea, alguien más viene y me hace el camino recto, con lo que me dicen, con lo que hace, con un ejemplo, con unas palabras o ejerciendo algún tipo de presión.
El tema es que la corrección y la vara, estos dos elementos, tienen que ver mucho con la parte física, pero también con la parte conductual, de cómo me comporto. Porque en la segunda parte del versículo dice, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién es una persona consentida? Una persona consentida es aquella que está acostumbrada a hacer su voluntad y que nadie le diga nada. Eso es una persona consentida. Entonces nos está diciendo que esa persona que está acostumbrada siempre a hacer lo que quiere, o sea, hacer lo que le da la gana, hacer su voluntad, no tiene en cuenta la voluntad de Dios, ni la voluntad de los padres, ni la voluntad del hermano, ni de la esposa, ni de nadie más, sino solamente la suya. Esa persona trae vergüenza, la vergüenza. Y creo que eso hicimos en muchas ocasiones. Trajimos vergüenza a nuestra familia, trajimos vergüenza a nuestras madres, porque no hubo corrección a tiempo o la corrección que se usó no era la que nosotros necesitábamos. El tema es que hoy estamos sufriendo consecuencias y físicamente se sufren. Y una de las cosas físicas es estar ahí sentado, un ejercicio de corrección. Esto de prestar atención, de concentrarme, de tener que levantarme y estar ahí en el devocional. Esto es un ejercicio de corrección que nosotros nunca hicimos. Nosotros no nos levantábamos en la casa a oír la palabra de Dios, ni a leer la Biblia, a decir que me levanté y voy a sentarme primero a iniciar el día leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios. No, entonces en este momento está viniendo a nosotros la vara, la corrección. Y es este ejercicio que estamos haciendo, esta dinámica de levantarse, bañarse, arreglarse rapidito y vamos para el devocional. Esa es una corrección. Y solo quienes la aceptan recibirán sabiduría. Dice que la vara y la corrección nos dan sabiduría. O sea, yo recibo la corrección, yo recibo estos ejercicios, las dinámicas, las terapias que se aplican en cada una de las fundaciones van a traer corrección a mi vida. Es decir, voy a entrar por el camino recto y voy a adquirir hábitos que no son solamente hacer mi voluntad. Por eso acá se habla mucho de rindo mi vida a Cristo, le entrego mi vida al Señor. Lo que se está diciendo es, hey, dejo de hacer lo que me da la gana y empiezo a hacer lo que Dios dice que haga. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Eso es lo que me va a traer bendición, eso es lo que me va a dar sabiduría. Entonces el ejercicio para hoy es ese. Voy a dejar de hacer lo que me da la gana. Voy a dejar de ser consentido y más bien voy a atender a la corrección para obtener sabiduría. Dejar de hacer lo que me da la gana, ese capricho. El consentido es una persona caprichosa. La idea que se le mete en su cabeza es eso y no más. Si los demás le están hablando, diciendo, explicando, aún hasta estar recibiendo castigo físico y no, sigue para adelante con su idea, obstinado. En la Biblia el rey Saúl perdió, fue el primer rey que tuvo Israel y perdió por la obstinación. Vino la corrección a él a través del profeta y se obstinó, dijo que no y siguió lo de él y perdió todo. Entonces el llamado hoy, hermanos, es recibamos la corrección. El estar ahí sentado recibiendo la palabra, hágalo con buena actitud, hágalo con amor, reciba la corrección. Y las madres, corregir a sus hijos. Y la corrección también es con ejemplo. La corrección es dando ejemplo. Le pedimos al joven así vaya al programa, deje las drogas, deje de consumir, no tome, pero en la casa seguimos en la rumba o seguimos con las peleas. Entonces el cambio tiene que ser tanto en la fundación, el joven, como en la casa también, empezar a mejorar las actitudes, a corregir lo que no está bien, que sabemos que está mal, los malos hábitos, las malas costumbres, lo que no va acorde con la palabra de Dios que el Señor quiere para nosotros hoy. Dejamos mucho, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.
Gracias, Harvey. Apóstol, ¿va a decir algo más? Pues Luchito, no, agradecido con Dios, yo me quedo ahí con todo eso y vuelvo y saco la misma conclusión. La vida espiritual es sencillamente despertar la conciencia y entender que tenemos que dejar que Dios domine todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Si somos muy temperamentales y somos muy bravos, volvernos mansos y humildes. Y si somos muy emocionales, que por el sentimiento y nos da pesar y nos dejamos mover, y es que pobrecito y aquí, pues Dios también nos da dominio propio para templar esas emociones. Si tenemos impulsos, arrebatos, todo eso, yo creo que saco la conclusión. Lo único que Dios quiere con el ser humano es que se deje dominar, que entienda que cuando Dios nos domina es por un bien. Dios nos domina para que no nos esclavicen. Saco esa conclusión de esa frase y por ahí está Leo, también ahí está Leo. ¿O qué dice Leonardo? ¿Sí vale la pena dejarse dominar por Dios? Buen día, familia Sujuté. Estoy concentrado en Dios. Esa es mi respuesta. Gracias por ese aprendizaje de hoy, Lucho, Apóstol, La Roca, a todos esos jóvenes que están ahí sentados. Estoy sentado igual que ustedes, muchachos. Estoy aprendiendo, como digo. Gracias por ese devocional de hoy. Estoy centrado en Dios. Amén, amén. Entonces, no sé. Eduard, ¿qué dice Eduard? Eduita. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Dios los bendice. Bueno, yo creo que de todo corazón Dios ha sido y seguirá siendo fiel a pesar de mis múltiples fallas, de mi carácter tan impulsivo que a veces tengo y de esa compulsividad que nosotros como seres humanos y como adictos manejamos. El amor de Dios lo puede todo. No hay nada que se le salga de las manos. Y cuando uno agacha la cabeza y obedece, entiende que el proceso era por un bien. Yo no me lo imagino de otra forma. O sea, no he podido encajar en otra sociedad o en otro pensamiento que no sea el de estar con Dios. Mi fortaleza, mi roca, mi sustento. Son palabras muy fuertes que a la vez debo de aplicar en mi vida. Yo creo que ya dejé de depender del ser humano y estoy dependiendo de Dios. Es difícil entenderlo porque cuando uno entra en un proceso, uno entra siempre con mucha expectativa, incertidumbre y desconfianza, ¿sí? Porque no es fácil para nadie entender de que Dios tiene todo completamente direccionado para que uno salga adelante, para que uno triunfe, para que uno pueda apartar todo lo malo de nuestra vida y convertirse no en un santo, ni en el más bueno, sino en un buen ser humano. Es ahí cuando uno se da cuenta de que su voluntad es perfecta. Ahora, 14 años después de haber pasado por la Fundación Hombres Nuevos de mi líder Leonardo, entiendo todas las palabras de mi viejo cuando me decía, ve Eduard, mientras vos hagas las cosas bien acá, el universo conspira, Dios acomoda todo afuera para que cuando vos salgas veas lo tremendo y lo grande del escenario y para que tú seas el protagonista, para que te dejes llevar. Bueno, no al principio dice, bueno, esto es mero enredo, este man necesita mi mensualidad para sobrevivir, este man necesita definitivamente que nosotros estemos acá y no, y sabe que lo mismo que pasa en la fundación, la última milla, yo creo que pasa en muchas otras. El único que hace falta en la fundación es Dios, el único irreemplazable. De resto, todas las personas, por muy buen residente que sea, el mejor cocinero, el mejor terapeuta, el mejor de todo, es reemplazable.
Pero entonces cuando uno entiende de que es verdad, de que cuando usted agacha la cabeza, de que cuando usted empieza a hacer las cosas no por obligación, sino por amor, o por más aún, por vocación, cuando usted encuentra acá la vocación suya, le voy a contar algo, usted va afuera y ve que todo ya estaba acomodado. Claro, no va a ser fácil porque quien dice que cuando usted sale de la fundación todo se le abre, todas las puertas se abren. No. Yo le pedí a Dios, Señor, ojalá se me cierren muchas para yo saber de qué estoy hecho. Ojalá mi vida se llene al principio de no, para saber si es verdad lo que dice Leonardo. Y vea que sí, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que el plan de Dios duele, no se acomoda a nuestra talla, porque acuérdese que la talla de Dios, cuando empieza a tallar, empieza a moldear, empieza a incomodar, a tallar, y es ahí cuando uno se da cuenta de que el proceso va por buen camino. Entonces con Dios estoy hoy, me levanto tranquilo, confiado, le pido a Dios hoy no recaer, ¿sí? Yo nunca le he dicho a los muchachos, yo no vuelvo a consumir drogas, yo no vuelvo a recaer, porque no sé qué me tiene ni Dios, no lo puedo retar, ni el destino, ni la vida. Pero por el día de hoy le pido a Dios mucha fortaleza para lo que se venga, sabiduría, entendimiento y discernimiento. Cuando las personas, no solamente la palabra de Dios, hay que tener discernimiento y no con las personas. Muchas veces uno le habla a una persona y como vos estás en un campo espiritual diferente a ellos, entonces ellos tratan como de ofender, entonces hay que tener mucho discernimiento también, cómo hablarle a las personas para que no se ofendan, o de pronto entender de que no todos tenemos el mismo pensamiento, pero que el ejemplo es el que arrastra. Entonces, hoy me voy contento, tranquilo, me voy feliz y emprendo un nuevo día de la mano de Dios con mis muchachos de la última milla, a todas las mamás. Me acuerdo cuando decía ese numerito de abajo donde dice 22 más, decía 8 más. Entonces ya hay 22 personas más y eso para mí me llena y yo sé que es para la gloria de Dios y de cada uno de los que están ahí al frente. Luchito, muchas gracias, usted es el mejor. Mi líder Leo, incomparable. Matías, no, papá, es inagotable, hermano. Harvey, un abrazo, hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias por todo y a todos. Bendiciones para este espectacular y glorioso día. Un abrazo, los amo. Un abrazo igualmente, mi hermano. Bendiciones para Amén, amén. todos. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Dios los guarde. Nos acompaña este resto de día y gracias por, como dice alguien, gracias por existir y por asistir y porque estemos Gracias, aquí Dios en les este bendiga. gozo. Dios los Hermoso guarde que y Dios les guarde. Les un acompañe bendecido día. siempre. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Que Steven, Dios te bendiga, hijo. Gracias, apóstol. Y